Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a un nuevo día. Oremos. Padre, damos gracias porque usted nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos a este nuevo día. Y queremos rogar, Señor, que este día podamos honrarle y glorificarle como solo usted es digno, Padre. Pedimos que su Espíritu Divino nos esté guiando en todo conocimiento que es necesario, Padre, para amarle y honrarle como usted lo pide en su santa palabra. Guarde el corazón de su iglesia este día y bendíganos con la presencia de su Espíritu Divino, el cual rogamos nos instruya en nuestros corazones en todo cuanto es necesario conocer acerca de usted, pues se lo estamos pidiendo, Padre. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno civil. Hemos escuchado esta palabra muchas veces, ¿verdad? Que nuestro Estado debe ser un Estado laico. Y con esto nos estamos refiriendo a que no debe inmiscuirse el gobierno en asuntos de la Iglesia y que tampoco la Iglesia debe inmiscuirse en asuntos del Estado, que debe haber una separación de la Iglesia y el Estado. En sus orígenes, esta idea llamaba la atención sobre dos instituciones diferenciadas, ambas creadas por Dios, ordenadas por Dios, que debían rendirle cuenta a Dios o que estaban bajo las órdenes de Dios. Cada institución tenía que desarrollar tareas distintas y ninguna debía usurpar la esfera de la autoridad de la otra. La tarea de la Iglesia es predicar el Evangelio, administrar los sacramentos, proteger las almas de sus miembros, etc. Esta tarea no le corresponde al Estado. La responsabilidad del Estado es ordenar a la sociedad, cobrar impuestos, regir el comercio y la sociedad, mantener las fuerzas armadas, proteger la vida y la prosperidad, impartir la justicia, etc. Estas no constituyen parte de las tareas de la Iglesia. Al Estado se le da el poder de la espada, a la Iglesia no. El apóstol San Pablo nos declara en Romanos 13, del 1 al 4, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo». Según el punto de vista paulino, el gobierno civil ha sido autorizado por Dios. Cuando un gobernador civil es investido de poder, en un sentido se lo ordena como un ministro de Dios. Su gobierno no es independiente de Dios. Los ministros de Westminster, quienes elaboraron nuestra confesión, escribieron lo siguiente: Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha ordenado a los magistrados civiles para que, bajo su protección, estén por sobre el pueblo para su propia gloria y para el bien público. A este fin los ha armado con el poder de la espada para la defensa y el aliento de quienes hacen el bien, y para el castigo de quienes practican el mal. Los magistrados civiles no pueden asumir para sí la administración de la palabra o de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino o el cielo. Ni siquiera deben interferir sobre los temas de la fe. En nuestros días, el concepto de separación de la Iglesia y el Estado ha sido muchas veces reinterpretado y otras mal interpretado, para significar la separación del Estado y de Dios, no del Estado y la Iglesia, sino la separación del Estado y de Dios. Cada vez más el gobierno busca evitar quedar bajo Dios.
procura un poder y una autoridad autónoma. Cuando la Iglesia le grita al Estado sus faltas, sus corrupciones, se critica a la Iglesia por entrometerse en los asuntos del Estado. La Iglesia, sin embargo, no está tratando de usurpar las funciones del Estado. Al declarar la corrupción y el pecado en el que está cayendo el Estado, no es que quiera ocupar el lugar que le corresponde a ella. La Iglesia, al ofrecer su crítica profética, está llamando al Estado a ser el Estado como Dios lo ordenó y lo gobierna. Ustedes se dan cuenta que cada vez más esta sociedad quiere organizarse de tal manera que no exista ninguna ética y ninguna moral que restrinja la conducta, y el Estado evidentemente tiene que legislar en favor de todos los ciudadanos. Pero al alejarle a Dios el gobierno que tiene sobre el propio mundo y sobre los gobernantes, sobre el Estado, dejan de impartir la justicia, dejan de ser gobernantes justos y se corrompen muchas veces. Entonces, la Iglesia, cuando ve que el Estado se está corrompiendo y se está deteriorando el tejido social básico y los valores básicos que permiten la convivencia, la paz y la prosperidad, debe ofrecer su crítica profética, ya que a través de esto está llamando al Estado a ser el Estado como Dios lo ordenó y como también Dios lo gobierna. Hay un sentido en el cual el Evangelio es sin ningún rubor político. Declara que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús ocupa el sitial de máxima autoridad. Todos los magistrados inferiores son responsables ante él sobre cómo han ejercido su gobierno. El magistrado civil tiene el poder de la espada. El Estado está autorizado para usar la fuerza para asegurar la justicia y proteger sus fronteras. Los gobiernos no gobiernan por medio de solicitudes o sugerencias. Gobiernan por la ley aplicada por medios legales coercitivos. Aunque los gobiernos con el poder de la espada tienen la autoridad de ejercer la pena de muerte y participar en guerras justas, serán responsables delante de Dios por el uso que hagan de la espada. La Biblia alienta a los cristianos a ser modelos de obediencia civil siempre que sea posible. Honramos a Cristo orando por aquellos que están en autoridad sobre nosotros y siendo sumisos y obedientes a sus leyes. Debemos hacer todo lo posible para cumplir con nuestra obediencia civil. Claro, esto tiene un límite. Debemos nosotros obedecer los magistrados siempre y cuando no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe o nos prohíban hacer algo que Dios ordena. En estos dos casos no solamente podemos desobedecer a las autoridades, sino que debemos desobedecerlas, porque al final la conciencia nuestra se sujeta solo a nuestro Dios. Ejemplos de estos han estado ya pasando en algunas naciones como Estados Unidos, donde muchos ministros están, y hoy día en nuestro país también algunos médicos, haciendo uso de un derecho que se llama objeción de conciencia. Médicos que no están dispuestos a ejercer un aborto que va contra sus principios y sus valores como hijos de Dios. En otros casos, en Estados Unidos ya, pastores que han decidido no casar a homosexuales. El Estado no puede obligarlos porque la conciencia de cada persona se sujeta finalmente a las convicciones, a las confesiones y credos de su fe. Mis hermanos, entonces hay una separación entre la Iglesia y el Estado, cada uno tiene funciones distintas y la Iglesia nunca debe olvidarse que tiene una tarea profética en estos tiempos. La Iglesia está para declarar al Estado cuando está equivocando el camino, cuando está llevando a la debacle la vida social, cuando está destruyendo los tejidos sociales y cuando está destruyendo los valores morales básicos que deben regir la convivencia y la buena marcha de una sociedad. En este sentido,
aunque ellos no reconozcan a Dios, deben saber que van a rendir cuentas. Y es la iglesia, finalmente, la que preserva, la que cuida los valores morales. Por eso hay una lucha abierta en contra de la iglesia en estos tiempos, porque es el último bastión de valores morales sólidos para que la familia no se desintegre, para que la sociedad viva de acuerdo a principios de justicia. Mis hermanos, tenemos una ardua tarea como pueblo de Dios en estos tiempos. Yo les invito a seguir meditando, reflexionando y ser un pueblo de una fe confesante y no solamente de costumbres y tradiciones. Como resumen de este día diremos que la Iglesia y el Estado son dos instituciones diferenciadas, ordenadas por Dios y responsables ante Él por sus respectivas tareas. La autoridad civil fue ordenada por Dios y tiene el poder de la espada. Ningún gobierno es autónomo. Ningún gobierno puede ser independiente de Dios. Cuando los gobiernos buscan ser autónomos, el deber de la Iglesia es criticarlos. La obediencia a la autoridad del gobierno es un deber sagrado para todos los cristianos. La ley civil debe ser cumplida escrupulosamente siempre que no sea contraria a la palabra de Dios. Los textos bíblicos para la reflexión de este día: Segunda de Crónicas 26, 16 al 20, Salmos 2, 10 al 12, Romanos 13 del 1 al 7, Primera de Timoteo 2 del 1 al 4, Primera de Pedro 2, 13 al 17. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, el lunes continuamos con nuestras reflexiones.